Hola, mi nombre es Víctor Muñoz. Estamos acá en la Cueva del Conejo, en el montaje de la cuarta exposición del artista Nicolás Jackson. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos Con Ñiñi. con la idea de hacerte algunas preguntas para saber más de tu obra. Bueno, la primera, muy general, que tiene que ver con el lugar, con la Cueva del Conejo. ¿Qué es para ti exponer en un lugar como este, un lugar, digamos, emergente, fuera del circuito tradicional? ¿Qué, digamos, significancia tiene para ti ese aspecto? Bueno, mostrar acá en la Cueva del Conejo significa varias cosas. Una primera cosa que significa es que mi primera exposición acá en Santiago, ¿ya? Yo soy de Viña y es una oportunidad súper importante y rica para mostrar lo que he venido haciendo e investigando en el último tiempo. Y también lo veo como un momento para retribuir también a esta galería y al proyecto de Constanza, que desde un principio, en el momento en que postulé a la convocatoria, me llamó la intención, como lo que ella proyectaba y lo que ella enseñaba ahí en las bases y en la página web y en todo su proyecto. Entonces, en ese sentido, el venir acá a trabajar y a seguir experimentando significa un tiempo muy entretenido. Uh-huh. Respecto a tu obra, aquel proceso indagatorio que tú formulas, que por lo que sea hasta el momento en que todavía estás montando, pero ya se evidencia, ¿qué rol cumple el espacio para ti? Bueno, en este tipo de trabajo que ya vengo haciendo o explorando hace como un año, el espacio tiene que ver como con una plataforma en la cual yo dispongo los materiales, los colores y las formas que me van llamando la atención. Entonces, los accidentes y la manera en que me enfrento a los accidentes del espacio son los que van guiando gran parte de las cosas que yo voy montando. Justamente la siguiente pregunta apunta un poco a eso. ¿De qué manera tú te vinculas con, podríamos decir, la historia del espacio? La característica cotidiana que tiene cada espacio, cómo tú vinculas, cómo la significancia, o qué significancia tiene eso para ti en lo que tú estás montando en tu obra, o simplemente propone una separación de ese historial del espacio. En este caso tenemos acá la Cueva del Conejo, que tiene, tú me hablabas hace un rato fuera de cámara, los clavos que dejó el artista anterior, los vestigios, en el fondo, ¿cómo tú te enfrentas a eso? En ese sentido, yo no me propongo mucho el comenzar a trabajar a partir de la historia o el significado del espacio, sino de la presencia del espacio. O sea, no me interesa indicar qué sucesos históricos pasaron acá, por ejemplo, sino llamar la atención de lo que me interesa cuando yo estoy acá experimentando la Galería Conejo, por ejemplo. En ese sentido, no busco indicar la historia, sino como mi vivencia acá, hoy día a las 11 de la mañana, no sé cómo eso. A lo mejor, de alguna manera, también indicaré la historia, pero no es lo que busco precisamente, sino como la manera en que me relaciono yo con el lugar en que estoy parado, moviendo cosas, poniéndolas acá o en otro lugar. Entonces tiene que ver más como con el presente de la manera en que yo miro el espacio y lo veo. Y en ese sentido comienzo a hacerme cargo de lo que voy viendo, de cuando miro para el lado y hay algo que me interesa y voy allá y hago algo con eso y después por el otro lado. Y justamente, siguiendo abordando el tema del espacio, ¿cómo planteas tú este sentido de trayectoria
que tú en el fondo de alguna manera tratas de enfatizar en tu obra, cómo tú lo planteas según el espacio, porque obviamente ya nos damos cuenta que, como tú bien lo explicas, te enfrentas de repente a este espacio y cómo, digamos, cómo lo planteas, digamos, este sentido de flujo, de trayectoria. Yo creo que, bueno, todas las personas podemos tener algo en común, que es que nos movemos. Y en ese sentido, el trayecto o ese flujo del que yo te comenté antes tiene que ver como con el trayecto y con el flujo mismo mío. No hay como una idea de flujo o una idea de trayecto abstracta de la cual me interesa hablar, sino de yo moviéndome en la Galería Conejo. Y en ese sentido, el trayecto que yo muestro con la instalación es el trayecto mío en la Galería Conejo. Y si bien puedo venir con ciertos dispositivos ya antes pensados, la manera en que los pongo acá se va a cruzar siempre con la manera en que yo me esté moviendo en la galería. Y en ese sentido, en este espacio yo no me muevo solo en este cuadrado, sino que me muevo también en el pasillo, atravieso el portal, después voy al baño mientras estoy montando, y todo eso comienza a formar parte de la instalación misma, porque es por ahí por donde yo me he movido, donde he visto fallas o cosas interesantes. Entonces, el trayecto que muestro es mi trayecto. Por las razones que tú ya has dado, que tu obra se haga irrepetible, digamos, en esta instancia de cada vez un lugar distinto, cada vez, digamos, una forma de enfrentar el espacio y plantear tu obra en este espacio. ¿Cómo enfrentas tú ese sentido como operación, digamos, podríamos decirle, con un sentido de improvisación? ¿Cómo eso se mezcla, se opone, lo potencias? Bueno, el tema de la improvisación es algo que es interesante, yo creo, que porque no creo de que la improvisación absoluta existe, sino como que siempre hay algo en lo que me apoyo, una experiencia anterior, pero sí, de alguna manera, si pudiera hablar de la improvisación, tiene que ver más como con el estar atento al lugar, yo creo, como en ese sentido, y viendo que la improvisación desde cero, como la generación espontánea, no existe, para mí, es más bien un estar atento al lugar y a lo que el lugar me permite hacer. Por ejemplo, acá en esta sala hay 3 enchufes. Entonces, no sé si yo improviso, pero sí estoy atento a que ya hay 3 enchufes. ¿Cómo yo lo administro esos 3 enchufes? Ya, de tal o tal manera. Y todo va a estar limitado por esos 3 enchufes. Y en ese sentido, todo lo que yo comience a construir va a estar por esa tensión que yo les puse a los 3 enchufes, o que hay un pórtico y que el pórtico tiene tal o tal dimensión. Entonces, si yo quiero entrar o salir de acá, voy a tener que pasar a través de ese pórtico y administrar los objetos a través del pórtico. Entonces, la improvisación tiene que ver también con los límites que el propio lugar me pone. O sea, podríamos decir que la improvisación se vuelve de alguna manera una potencia más que un defecto, digamos. O sea, la improvisación como sentido de invitarse a sí mismo a tratar de potenciar la creatividad cuando tú te enfrentas al lugar. Sí, la improvisación es como, la otra vez escuchaba a un artista que era que cuando se trabajaba con la improvisación ella se sentía aterrada un poco, pero que era justamente como la incertidumbre de que va a trabajar con el espacio mismo, sin muchas ideas previas, lo que al llegar al lugar la movía para avanzar y comenzar a construir todo. Entonces, de alguna manera sí es una potencia y
y como un suelo para partir todo. No sé, pues hace 3 días yo no tenía nada, ¿cachai? Entonces como que igual tiene que ver como con un forzarme a no empezar a pensar qué voy a hacer. Igual hay ahí como, hay una tensión interesante porque si bien yo siempre quiero comenzar a ver ya qué voy a hacer, y los días empiezan a pasar y hay más tensión, yo me empiezo a poner nervioso, pero de alguna manera yo me muevo y me llevo a que el no generar mucha idea siga hasta el momento en que llego acá. Y ahí ya suelto la idea y le pongo atención al lugar. Nos damos cuenta fácilmente, a pesar que está en proceso todavía de montaje, la diversidad de elementos que comprende tu instalación. Tenemos proyecciones, tenemos objetos, tenemos cables, luces, etc. Me interesaría preguntarte en el fondo, ¿cómo ves tú como visora una posibilidad de parte del espectador a enfrentarse a tu obra? No sé, una manera visual, una manera táctil, etcétera, considerando la cantidad de estímulos que tenemos. ¿Cómo tú ves ese enfrentamiento del espectador con tu trabajo? Sí. Bueno, yo creo que de alguna manera, y ahora que lo estamos conversando, como que puedo como verlo más claro, que es que si bien yo utilizo objetos y colores y formas que de alguna manera llaman a tocarla, a verla y provocan cosas bien a la superficialidad, ya porque son colores fuertes, entonces llaman la atención como sí o sí, la manera en que los pongo y como los materiales que ocupo o los objetos también son objetos que muchas veces son comprendidos como peligrosos. Por ejemplo, la electricidad, llenar un lugar de miles de cables, con miles de triples, con miles de enchufes, con miles de luces, eso a muchas personas le da un poco de, chuta, esta cuestión está llena de puros cables, entonces esta cuestión es peligrosa, ¿ya? O si yo voy a colgar cosas, lo hago sin tornillo, entonces la gente lo puede tocar y esta cuestión se puede caer, doblar y se va a quedar así. Entonces como que yo de alguna manera llamo con los colores y con las formas a que lo toquen, pero también utilizo las maneras en que los pongo y utilizar la corriente, por ejemplo, genera como esta polaridad de que si bien lo quiero tocar, puede ser que me electrocute, no sé, o si bien lo puedo tocar, puede ser de que la cuestión se desmorone porque está frágil. Entonces, de alguna manera, yo creo que la gente ve esta cuestión, pero no lo va a tocar, porque se puede caer o se puede electrocutar, no sé. Entonces, creo que las personas ven esto y lo recorren más con la vista y con el cuerpo, y en ese sentido es más visual, según lo que tú me preguntaste, que algo de ir a tocarlo. Podríamos, por ejemplo, a partir de ese concepto, a lo mejor volver atrás y hablar que ahí también emerge este flujo que hablábamos al principio, Sí. este flujo, digamos, a partir del espacio, de un recorrido, del recorrido de la mirada, etcétera. Sí, también un poco. Sí. De todas maneras, el trayecto, el flujo y el movimiento, yo igual se lo quiero endosar a la persona que viene acá y que va a tener que caminar y ya cambiar su paso cuando pase por los cables, ¿cachai? Porque seguramente va a entrar a la galería y los va a pisar y va a decir, cable, y se va a tener que mover. Y ahí ya yo le estoy endosando el trayecto, el movimiento, el flujo, entonces es como jugar con eso. O sea, podríamos hablar de una especie de condicionamiento del espectador ante una experiencia que es más estética que cotidiana. Claro. Digamos. Independiente que los objetos, muchos son muy cotidianos, pero obviamente podríamos hablar tal vez que el espectador se enfrenta a estos mismos objetos que ve en el cotidiano, pero de manera más a lo mejor lúdica, estética, visual también, como dices tú. Sí. Respecto a lo mismo,
al objeto en sí, pero ya como tratando de analizar un punto de vista más conceptual. Podríamos hablar que de esto hay una especie como de huella, una especie como de residuo, vestigio, de lo que podría ser nuestra sociedad contemporánea, podríamos hablar de sociedad de consumo, sociedad capitalista, como queramos llamarlo, pero podríamos de alguna manera indagar conceptualmente algo de eso. Bueno, igual ese es un tema, y ayer lo conversamos con la Constanza, que es que yo no ocupo los objetos como con ese fin dialéctico de que lo que yo presento acá tiene que ver con algo que está afuera. No, yo los objetos los utilizo por su forma, por su color, por las posibilidades de colgarlo, de amarrarlo, de torcerlo, de doblarlo, de estirarlo. En ningún sentido no me hago cargo de toda la significación que en sociedad tiene, sino yo me hago cargo de su forma, de su color y de la potencialidad que tiene para ponerse al lado de otro objeto. Y en ese sentido no propongo con mi trabajo hablar de la sociedad de consumo, aun cuando yo creo que es imposible no hablarlo porque estamos inmersos en ella. Pero no es como lo que yo busco con este trabajo. O sea, yo como espectador podría enfrentarme a tu obra así fácilmente, como reinventarme a partir de mi relación con los objetos, como dices tú, clausurar un poco ese afuera y entregarme a un objeto que se me presenta de una forma a lo mejor mucho más interesante y, como te decía recién, a lo mejor mucho más estética. Sí, por lo que desprende tus palabras, la idea es que también yo como espectador podría enfrentarme de esa manera, sin a lo mejor tener muy presente algún concepto previo en relación al objeto, en relación a tu interacción, a tu espacio. Sí, pues ese sería como ideal, así como ya ese sería el espectador ideal, pero yo no sé en verdad qué es lo que va a hacer el espectador o cómo lo va a ver, porque, no sé, pues seguramente alguna persona va a creer que esto es una crítica a algo, no sé, pero de eso no... Está bien, yo creo, pero no es de lo que yo me preocupo cuando hago esto. Yo me preocupo de que la cosa tenga recorrido. Bueno, me queda bastante claro, te felicito, Nicolás. Gracias. Aunque tú ahora estás en proceso, ya se puede evidenciar cómo va y estaremos atentos, digamos, a visitarla y también hacer la invitación a la gente que venga a verte, digamos, venga a verte y conocer tu trabajo ya en su plenitud. Gracias. Ya, pues, gracias, Víctor. Los invitamos a visitar la Galería Conejo, en que el último jueves de cada mes se inaugura una muestra distinta, y también pueden ver la información más completa en lacuadelconejo.cl.